Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13 y el verso 11. ¿Qué es lo que dice allí? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Señor y Dios, invocamos tu nombre en esta noche. Tu palabra es poderosa, tu palabra es eficaz, tu palabra es vida. Y yo quiero predicarla en esta noche conforme a tu voluntad. Yo te pido que toque los corazones de los que están aquí, de los que estamos aquí en forma presencial y los que están allá en forma virtual. Hay muchas familias conectadas, hermana Manuelita, su yerno allí en la laguna, Dios les bendiga, me da alegría verles conectados. Y los hermanos que están, las familias que están conectadas de aquí de San Andrés, creo que por todo tenemos cerca de unas 6, 7 familias, más los que están aquí en forma presencial. Yo te pido por ellos, mi Dios, háblanos, guíanos, que tu palabra corra y sea glorificada en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos leído un importante verso de la palabra de Dios. Cuando yo era niño, ¿cuántos fueron niños? Hablaba como adulto, no, como niño. Pensaba como adulto o como niño. Como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Todos los seres humanos estamos sujetos después de nacer a unas etapas, ¿sí o no? Unas etapas inevitables e importantes para nuestra vida. Y en este caso el texto bíblico nos enseña algo muy importante que confirma esta realidad humana. Yo no sé si usted se acuerda de casos, de escenarios que usted practicaba o hacía cuando era niño. Yo no sé si usted se acuerda. Yo me acuerdo de algunos. Decíamos, pensábamos, hacíamos cosas como niños. Y cuando nos acordamos de todo lo que hacíamos, lo que nos da es risa. Sí, yo no sé si usted se acuerda, pero yo me acuerdo de cosas que yo hacía cuando era niño y hoy lo que me da es risa. Me da risa de recordar ese poco de cosas que hacía tan inmaduras, porque eran cosas de niños. Y por eso la palabra de Dios lo dice, cuando yo era niño. Amén. Cuando yo era niño. Yo recuerdo tanto, hermanos, que en la finca donde yo nací, yo clavaba unos palos allí en la tierra, y con unas ollas, con unas tapas de ollas de aluminio de mis abuelitos allí en el Quindío, yo hacía carros en la tierra. Yo clavaba el palo en la tierra y me armaba un carro ahí y empezaba con la boca a sonar como si fuera el carro el que iba andando, y jugaba con mis hermanitos, mis primitos, y ellos se subían supuestamente a las sillitas allí que yo hacía de madera o de guadua, y yo iba y hágale y todo contento. Ahora me pongo a ver a mi hijo igual y yo digo, pero ¿qué le vamos a decir que no lo haga si es que yo era igual? Mi hijo es por toda la casa y hágale, y mis hermanitos y mis primitos se ponían bravos y se ponían a llorar que porque yo no paraba. Es que no va a parar, no es que nosotros necesitamos quedarnos aquí. Y yo no voy a parar, y ellos se agarraban a llorar. Era tanta la inocencia que creían que si yo dejaba de hacer con la boca así, entonces ellos iban a caer del carro. Una cosa, que el carro estaba clavado en la tierra. Cosas de niños, ¿sí? Y por eso, hermano, por eso les digo, qué lindo cuando las personas tienen ese sentir de venir al culto o de conectarse a oír la palabra, porque créalo que la palabra de Dios no lo cansa a uno. La palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarle, siempre. Yo espero nunca cansarlos, aunque en algún momento le daremos la oportunidad a otros hermanos que prediquen,
pero como somos una obra misionera pequeña, espero no cansarlos y tenerles siempre un tema especial, un tema que los alimente, que nos llene de gozo. Cosas de niños. Me acuerdo que llegaba y le decía a mi abuelita: abuelita, le pegué unas trompadas, dicen en mi tierra, a unos amiguitos en la escuela y le saqué sangre. Y para mí eso era mucha gracia, pero eso no estaba bien. Por allá venía de la escuela una vez y una niña evangélica, yo no era evangélico, una niña evangélica, yo me ponía a burlarme de ellos, decía: evangélicos locos, evangélicos aleluyas. Y esa hermanita me decía: mire, Fabio, deje de estarse burlando de mí, que cualquier momento le voy a dar una paliza. Y yo decía: no, esta evangélica nunca me pega. Y un día le saqué la piedra y esa niña pequeña me dio una paliza y me aporrió y me dejó metido bajo un palo de café por allá. Nunca me volví a meter con los evangélicos. Esa misma familia fue la que nos llevó a la iglesia a nosotros. Esa misma familia. Yo les decía locos y luego resulté en el Renault 4 con los locos para el culto martes, jueves, sábado, domingo. Eso había que empujarlo, pero eso era una bendición. Amén. Póngale cuidado, hermano, porque era niño. Y eso nos pasó a nosotros, a muchos de los que estamos conectados. Hacíamos cosas de niños y hoy las recordamos y decimos: hombre, qué vida tan linda, sin celulares, sin smartphones, sin televisión, pero era tan bonito, era tan especial ese tiempo. A mí no me pesa, hermano, qué niñez tan bonita, qué niñez tan especial. Y el apóstol Pablo dice: hablábamos, juzgábamos, hacíamos cosas de niño. Por eso él hace referencia a este escenario. Repito, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La traducción lenguaje actual, en el mismo verso 11, nos dice: alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño, pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás, dice la traducción lenguaje actual. Mi pregunta en esta noche para todos los que están conectados y los que están en forma presencial es la siguiente: cuando niños todo lo que hablábamos era lo más correcto, lo que pensábamos era lo más correcto, lo que juzgábamos era lo más correcto, o cuando crecimos empezamos a decir: uy, me da hasta pena lo que yo pensaba de tal cosa cuando era niño. Yo pensaba que los cambios de un carro era el acelerador. Yo pensaba un poco de cosas que luego me di cuenta que no eran así. Y nos imaginábamos, yo abría los televisores y los radios para encontrar a esos señores allá adentro y yo nunca los encontré. Yo decía a mis abuelitos: venga, ¿y esos señores a dónde es que se meten que yo lo abrí? ¿Cómo que abrió el radio? Sí, pero ¿quién le dijo que desbaratara el radio? Pero es que yo quería conocer a ese señor que habla allá. Y me metían, era una pela por hacer el daño, porque yo quería ver lo que había ahí adentro. Eso no había smartphone, no había nada de esas cosas. Y no es que esté tan anciano todavía, pero me tocó ese tiempo, hermanos, y eran experiencias muy bonitas. ¿Hacíamos las cosas correctas? No, porque éramos niños, pero éramos inocentes en lo que hacíamos. ¿Cierto que sí? Y por eso Pablo dice: ya todo eso lo he dejado atrás. Es decir, llega una etapa donde ya no somos niños y no podemos pensar, actuar y juzgar igual a cuando éramos niños, porque podemos estarla embarrando. ¿Es así o no es así? Si aplicáramos, o permítame aplicar este punto tan importante al área espiritual, al conocimiento bíblico, al área de la perseverancia, al área de la madurez espiritual, entonces tendremos que decir muchas cosas. Tendríamos que tomar algunas comparaciones bíblicas, como la que el apóstol Pablo, hablando del tema del sacerdocio de Cristo, en advertencia a la apostasía, y sin duda en temas generales de la fe, la obediencia,
él tuvo que decir lo que les envía al grupo. Cuando yo les envío un texto al grupo, no vaya a pensar que es que el pastor lo copió y lo pegó y se lo mandó. No, ya lo estudié, a ver qué es lo que dice. Y yo les mandé por ahí un texto que dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Sí se acuerda? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, dice Hebreos 5:11, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra, porque es un niño. Si lo aplicamos a lo espiritual, nos tenemos que dar cuenta que es prácticamente igual. Tenemos una etapa de niñez espiritualmente hablando, donde no nos pueden hablar ciertas cosas porque nos hacen daño o no las entendemos. No nos pueden dar cierta comida porque no la entendemos, pero llega una etapa donde debemos aprender a preparar el organismo para cierta comida porque la necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Póngale cuidado lo que dice aquí. Entonces dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Me agrada mucho la manera como lo traduce la traducción lenguaje actual. En el mismo verso 11 de Hebreos, en el verso 11 dice: hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarle, le dice Pablo, o dice la palabra de Dios allí. Hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo, porque les cuesta mucho entender. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Es decir, ya no era tiempo de ser niños, sino adultos. Sin embargo, escúchelo bien, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños, dice la traducción lenguaje actual. No lo digo yo, que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Y el verso 14 dice: en cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo, ya y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. Amén. En otras palabras, hermanos, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo donde no entendemos ciertas cosas. Yo agarraba una Biblia, hermano, y yo no entendía ni jota. Créalo. Cuando yo llegué a la iglesia, por allá me pusieron a predicar, y yo no me quiero ni imaginar ni acordar esa predicación mía, porque hice todo menos predicar. Yo no entendí nada, ni siquiera yo entendía lo que estaba diciendo. Pero cuando uno empieza a ejercitarse en las doctrinas, en las enseñanzas, cuando uno empieza a ejercitarse, lo mismo que la vida, uno tiene que entender que hay que comenzar a madurar. Amén. Hay que comenzar a madurar, hay que comenzar a recibir esa palabra que viene de arriba y tomarla, recibirla en nuestro corazón, ponerla por obra y que nos dé el nutriente que nos tiene que dar para crecimiento. Porque recuerde que la Biblia dice que la senda del justo es como la luz. Cuando nosotros éramos niños, nos quedamos niños tomando leche toda la vida. Tomamos leche, pero empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Así mismo en lo espiritual, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Mire, hermanos, si las personas realmente entendieran todo lo que se predica, y si así como bajan lágrimas por nuestros rostros de arrepentimiento, de sentimiento de culpa, fuera el impacto de conocimiento que adquirimos, dice Pablo, ya serían unos maestros de la Escritura. Pero uno habla con personas de mucho tiempo en la iglesia
Y yo me doy cuenta que la interpretación que tienen de algunas cosas de la Biblia son las más tergiversadas y equivocadas habidas y por haber. Y uno dice, ¿cómo puede una persona después de 30 años, 40 años en el Evangelio, anda diciendo esto cuando la Biblia no quiere decir esto, sino lo otro? ¿Y cómo se consigue eso? Hay que dejar de tomar leche y comenzar a comer alimento sólido, recibir la palabra como venga, darle la gloria a Dios por como venga y recibirla con el corazón y hacer diferencia entre lo bueno y lo malo y decir, bueno, esto como que viene de arriba, me lo voy a comer, así me pase como amarguito, pero esto me va a servir para crecer, para crecer, para crecer, porque a eso fue que nos llamó el Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Alabanzas al nombre de Jesús. Mire lo que dice el verso 13, son como niños recién nacidos. Dice el verso 13 en la traducción lenguaje actual, que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, para darle como un enfoque claro a este asunto, una de las cosas del que va madurando es que va entendiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Usted cuando niño sabía qué es lo bueno y qué es lo malo? Nosotros no bautizamos niños porque el niño no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Bautizamos adultos porque el adulto sí sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Asimismo, el adulto espiritual, el maduro espiritual, ya no es un niño. Ahora ese personaje, esa mujer, ese hombre comen comida sólida y hacen distinción entre lo bueno y lo malo y dice, esto no me conviene, esto sí me conviene. Y por eso dice la Biblia que el sabio tiene el corazón a su mano derecha y el necio a su mano izquierda. Ay, pastor, a mí me suena la mano izquierda. No es el corazón que bombea la sangre, es esa conciencia que está dirigida hacia una meta. ¿Y cuál es mi meta? Mi meta es serle fiel a Dios. Mi meta es caminar con Dios. Mi meta es obedecer la palabra. Mi meta es hacer lo que Dios dice y no lo que el hombre dice. Eso es adquirir madurez espiritual y tener el corazón a la mano derecha, tener una dirección correcta, porque el avisado ve el mal y se esconde. ¿Usted cree que es bueno para usted y para mí tener ese aparato puesto en la boca? ¿Qué va a ser bueno eso? Eso no nos gusta, pero como somos sabios y somos avisados, el avisado ve el mal y se esconde. No, yo no quiero que me dé el virus, entonces me cuido, entonces me desinfecto, entonces hago esto. Así mismo está en la vida cristiana el cuadro, que el sabio ve el mal y se esconde. Y por eso, aunque a veces el pastor quizás no ha predicado los mejores sermones o los más agradables a nuestro oído, pero si es palabra de Dios, ha servido para ayudarnos a crecer, a crecer, a crecer, porque ese es el trabajo del pastor, a formar una iglesia que crezca, porque yo tengo que responderle a Dios por ustedes. Ay, pastor, ¿y usted qué hizo? No, yo me puse a pedir plata y listo. No, hermano, es verdad que toda iglesia necesita un mantenimiento. La iglesia no, planta física necesita un mantenimiento, necesita apoyo, eso es verdad, pero esa no es mi mentalidad. Mi mentalidad es formar gente para que cuando Cristo venga no se tenga que quedar, sino que seamos maduros y nos vamos con Él para la gloria eterna. Aleluya. En otras palabras, hermanos, ese alimento sólido lo que produce en el creyente maduro es hacer distinción entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? A veces uno habla con personas y dice, hermano, y es que eso es malo. Wow. Un creyente de 30 años y pregunta que si es malo lo que está haciendo. Eso se llama niño espiritual, porque él cree que es malo. Pero el que está maduro sabe qué es lo malo y qué es lo bueno. Y linda esa gente que le dice a uno, ¿sabe qué, pastor? La embarré. ¿Sabe qué, pastor? Me equivoqué. ¿Sabe qué, pastor? Cometí una locura. Eso es madurez. Pero el que dice, no, es que eso es malo. Ve, yo no sabía que eso era malo. Eso es una niñada espiritual. Porque hay que hacer distinción entre lo bueno
y lo malo, entre lo que me conviene y lo que no me conviene. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y es allí donde llegamos al nudo. Es allí donde llegamos al nudo, porque las personas se acostumbran a un mensaje confortable. ¿Sabe cuál es el mensaje que la gente quiere oír hoy? No todos, porque sería yo mentiroso. El mensaje que la gente quiere oír hoy es: te vas a ganar la lotería. Esta semana iba yo en un carro a hacer una diligencia y ahí en la emisora decían: escríbanos, llámenos, que le vamos a dar el número de la suerte. Eso es lo que la gente quiere oír. Tú eres un león, saque ese león que tienes dentro de ti. Eso es lo que la gente quiere oír. Pero que se les diga arrepiéntase para que se salve, ahí es donde llegamos al nudo. Dice Jorgito, llegamos al nudo. Porque la gente no quiere arrepentirse, no todos. Porque ustedes sí, el que está conectado sí quiere. Pero hay otros que dicen: no, pastor, qué pena, pero hasta ahí no. Yo quiero un mensaje lechita, que me ayude a mantenerme ahí contento. Pero el día, vea hermano, yo les voy a decir una cosa. Estos días yo terminé de predicar y le dije a mi esposa, le dije: mi amor, una de dos, o este mensaje que prediqué va a servir para que nos ayude a reflexionar o para quedarnos aquí solos. Y no nos quedamos solos, sirvió para reflexionar. Y la iglesia, aunque aporreadita un poquito, sintieron el impacto. Algunos dijeron: pastor, por encima de todo, yo voy a perseverar. Hermano querido, esa es la actitud de un cristiano maduro. A mí me pusieron aquí y me dijeron: no maltrate la iglesia, no los humille, no se sienta dueño de ella, porque esta iglesia tiene un dueño, y como tiene un dueño, es digno el Señor de que le respondamos por la iglesia y que le prediquemos y le enseñemos a la iglesia no solo leche espiritual, sino alimento sólido que nos vaya formando el carácter. Amén. Y nos vaya formando el carácter. Este es un escenario muy importante. Es allí donde surge la importancia de oír, pero también de entender. Yo he notado algo en el santandereano, no todos, pero el santandereano oye y le dice a uno: tiene toda la razón. Pastor, eso era, excelente. Pero luego uno dice: bueno, ¿y por qué no hace caso pues? Yo le digo a mi esposa: ¿y qué pasa? Pastor, eso era lo que yo necesitaba oír. ¿Y la obediencia dónde está? No, pasemos de oír, recibir y practicar lo que oímos. Y cuando hacemos eso, hermano, comenzamos a ver resultados en nuestra vida que nunca habíamos visto. Y estoy diciendo que no todos, porque sería yo un grosero. Hay gente que oye y pone por obra, pero hay quienes oyen y dicen: sí, pastor, eso era lo que yo necesitaba oír. Pero luego está peor y uno dice: bueno, entonces, y vuelve uno y lo aborda: hermano, ¿qué es lo que a usted le está pasando? Y es que eso es malo. Hermano, pero ¿cómo así? Usted no estaba pues llorando que porque el Señor lo tocó. Ah, ¿verdad que sí? Ah, sí, eso es malo. Y vuelve y llora. Y a los 15 días vuelve y hace la misma. Y vuelve y le dice al pastor: y es que eso es malo. Pastor, usted nos mandó un audio al grupo y es que lo que yo estoy haciendo es malo. Hermano, pregúntele a la conciencia, pero tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Si es malo, es malo. No podemos hacer lo que dice la Biblia. Hay de aquellos que a lo bueno le llaman, a lo dulce le llaman amargo, y a lo amargo le llaman dulce. ¿Cómo le parece? La gente dice que nosotros somos del diablo, que los pastores somos violadores, que somos ladrones. Para ellos somos malos porque hacemos el bien, pero el que verdaderamente hace el mal, para ellos es bueno. Eso es llamarle a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Eso es una niñada. Pero cuando la gente empieza a madurar, se empieza a dar cuenta que el manual, ¿sabe cuál es nuestro manual? El manual es la palabra bendita de Dios, y esta es la que nos da martillo, la que nos enseña, la que nos quebranta y la que nos forma para cosas extraordinarias.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? El apóstol Pablo estaba preocupado en una ocasión porque la gente no entendía. Primera de Corintios 3:1. Mire lo que dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El verso 2 dice: os di a beber leche y no comida pesada, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a la leche. Por eso Pablo dice: me toca hablarles como a carnales y no como a espirituales, porque sois niños todavía. Sois niños. Os di a beber leche y no comida pesada, porque no eran capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, oiga, celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ese Pablo les hablaba pesado, les hablaba duro. La traducción lenguaje actual dice, mire lo que dice, ya para entrar en la recta final: hermanos míos, antes de ahora no les puedo hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablaros como si apenas comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños. Oiga, Pablo como les dice, parecen niños pequeños que apenas toman leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están. Verso 3, traducción lenguaje actual: pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos a los otros, se pelean entre ustedes. Porque cuando uno dice yo soy seguidor de Pablo, otro contesta yo soy de Apolos, y otro contesta yo soy de aquel. Y dice Pablo: no se dan cuenta que así se comportan, pero los pecadores dejen de ser tan niños, les dice Pablo. Oiga, qué lindo, hermano, cuando se madura espiritualmente. Uno no se complica por nada cuando madura espiritualmente. Uno oye la palabra y dice: no, pero que me voy a poner bravo si esto era lo que yo necesitaba escuchar. No nos comportemos como niños. Mire, aquí atrás, aquí atrásito está la niña, el hermano Jairo, y mi niña y mi niño. Allá están en tremendo culto, allá los alcanzo a escuchar. Ellos son los niños, nosotros no, nosotros ya maduramos. Ahorita fui y ya estaban todos tres arrodillados ahí en las sillitas, que no los interrumpiera, que porque ya iban a empezar el culto. Y se hacen tremendos cultos, ¿sí? Porque son niños, pero nosotros que ya somos adultos, estamos aquí en el culto, claro que sí, pero estamos recibiendo esta palabra y le decimos al Señor: Señor, quizás no sea tan liviana como quisiera, porque es bueno escuchar, usted es un guerrero, es bueno escuchar, usted puede, es bueno escuchar, Dios lo va a sanar, es bueno escuchar, Dios lo va a bendecir, pero también es bueno escuchar: arrepiéntase del pecado y de la maldad, que así no nos vamos con el Señor. Eso es pesado, pero eso también es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y por eso el apóstol Pablo dice: hay que hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Eso es una muestra de la madurez. Primera de Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. ¿Se acuerda que la Biblia dice: si no fuerais como niños, pero en la malicia, pero maduros en el modo de pensar? La traducción lenguaje actual dice: hermanos en Cristo, sean inocentes como niños, pero no piensen como niños, piensen como personas maduras. Alguien le decía estos días a un hermano, a un simpatizante: el pastor me jaló las orejas. Y él decía, esperaba que me defendiera a quien le estaba contando. Y me contestó el simpatizante, me contaba el hermano: muy bueno que le jaló las orejas, se lo merece por hacer eso. Un simpatizante diciéndole a uno de 30 años en el evangelio que madure. Es decir, un niño dándole ejemplo a un adulto. Ay, hermano, que Dios nos ayude. Hay gente que llega nuevecita y agarran rápidamente un conocimiento
que uno se queda sorprendido. Lo ponen a uno a voltear, le hacen a uno preguntas. A mí hay gente nueva que me ha hecho preguntas que me han puesto a investigar y a voltear para responderles. En cambio hay adultos que me hacen preguntas que yo digo, solo un niño las hace, solo un niño, porque se demuestra la falta de madurez espiritual. Y ya voy a terminar. Mire, la leche se le da al niño cuando está grande o cuando está pequeño. O sea que lo correcto sería darle lechita a la hermana Rosita y al hermano Javier que se bautizaron, ¿sí o no? Y a la hermana Ofelma que está en los pasos primeros, pero a los otros no debería preocuparse el pastor por darles viandas, comida pesada, porque si nos acostumbramos así, entonces el día que trasladen al pastor, si llega un pastor con otras ideas, entonces el hermano va a decir, me voy de la iglesia. En cambio el creyente maduro dice, así no me parezca esto, pero si esto es de Dios, persevero. Eso se llama madurez espiritual. ¿Y sabe por qué se lo digo? ¿Sabe qué es lo más lindo? Que se lo digo por experiencia propia. Porque a mí me trasladaron al pastor que yo quería mucho en Montenegro, Quindío. 9 años me administró, 9 años. Le puso el nombre al dúo. Empezamos el dúo hace 15 años. Y cuando lo empezamos, él fue el que le puso el nombre y a los días lo trasladaron. Uy, qué pastor tan querido. Y como yo era niño espiritualmente, llegó otro pastor con ideas distintas, con forma de ser distinta, totalmente distinto, pero muy querido. Muy buena gente, muy buen pastor, pero era distinto porque no podía ser igual. Porque si fuera para igual, entonces ¿para qué un traslado si van a mandar uno igual? Los directivos dicen, hay que analizar lo necesitamos allí y allí, porque hay que cambiar para beneficio de la iglesia, para que crezca. Y este niño se alborotó y yo ya estaba aburrido, que me quiero ir, que no sé qué, porque necesitaba madurar. Pero cuando aprendí a madurar, entonces entendí que no, es mejor ser maduros en la fe, en la enseñanza, en la doctrina, en lo que aprendemos de Dios. Y hermano, le digo una cosa, se vive rico y sabroso en el evangelio de esa manera. Sabroso, porque uno se acomoda. Por ahí un animal que cambia de colores, ¿cómo es que se llama? Camaleón. Hay que ser como el camaleón, acomódese al color que sea, pero eche para adelante. No se preocupe, no, es que yo soy de este color, acomódese, hermano, y vivamos felices, porque aquí tenemos una sola meta. No es Josué Calderón, no es Alberto Almeida, no es los pastores que han pasado por aquí, ni es Fabio Corrales. Mi meta es Jesucristo. Él es mi meta, Él es mi todo. A Él es que estoy siguiendo yo, y a Él es a quien estás siguiendo tú. Mire lo que dice Pedro 2:1: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, pero no para que se queden pequeñitos, sino ¿para qué? Para que crezcáis para salvación. Para salvación. La traducción lenguaje actual en el verso 1 dice: por lo tanto, dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos, no sean chismosos, más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Dice el verso 1: así como los niños recién nacidos buscan la leche de su madre, si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Dice la traducción lenguaje actual en el verso 1. Y yo estoy seguro que en esta noche este servidor ha predicado la palabra de Dios. Y esa palabra es digna de ser recibida por todos.
Gracias por conectarse, gracias por congregarse aquí, gracias por recibirla. Y le digo una cosa, si algo que escuchaste en esta noche es de los hombres, con toda confianza deséchalo. Pero si hay algo que oíste de la Biblia, de Dios, recíbelo, ponlo por obra y que Dios nos bendiga y nos ayude a todos. Amén.